Edición número 666 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy estamos aquí en el Congreso para debatir una ley que pomposamente se ha llamado Ley de Solidaridad Social y Recuperación Económica en el marco de la emergencia pública. La verdad que bajo ese título pomposo, como siempre el kirchnerismo cuando hablaba de democratización de la justicia y en realidad era cooptación de la justicia, entonces le puso el nombre a un partido emblemático llamado, un partido judicial, una aberración llamado Justicia Legítima. Bueno, acá se está escondiendo una ley de emergencia que no es nueva en la Argentina. La aplicación de esta ley de emergencia se remonta ya por el año 1922. Incluso hay un fallo de la Corte que se llama Ercolano. Y parecería que cada vez que tenemos un problema los argentinos, que esto parecería que está en nuestra esencia. ¿Qué es lo que hacemos? Decretamos una emergencia, no solucionamos el problema, decretamos la emergencia, que es como un talismán, a cuyo conjuro parecería que con su sola invocación se van a solucionar los problemas, y no es así. Los problemas siguen estando y entonces de emergencia venimos en emergencia y así sucesivamente. Pensemos que en el año 30 y pico la ley de impuestos a las ganancias 11683 fue una ley de emergencia. Va a cumplir 100 años. Vivimos de emergencia en emergencia, utilizando diagonales, pero nunca solucionando los problemas estructurales. ¿Cuáles son? Hacer una reforma tributaria que establezca una distribución de los ingresos muy razonablemente, pero que no ejerza una presión que impida todo tipo de inversiones. ¿Qué es la ley que nos hace falta? Una ley previsional que ha quedado desfasada en el tiempo y sobre todo una ley laboral, no solucionar los temas con simplemente decretar una doble indemnización. Y además me pregunto, ¿por qué emergencia? ¿Estamos realmente en emergencia? En emergencia estábamos nosotros en el año 2015 cuando llegamos al gobierno y teníamos las reservas en rojo en 6.000 millones de dólares en el Banco Central. Y hoy el Banco Central tiene reservas por 40.000 millones de dólares. El propio director, el propio presidente del Banco Central, Miguel Pezzo, lo ha reconocido, que hay reservas suficientes para pagar intereses para 6 meses más. Hasta mediados de junio el banco tiene reservas, el Banco Central. Del mismo modo puedo decir que se rifaron 150.000 millones de dólares importando gas de Bolivia y petróleo de Venezuela, cuando en el mundo entero, y nosotros teniendo esa joya que es Vaca Muerta, en el mundo entero crecía la producción de petróleo, crecía la producción de gas, y en la Argentina esto no ocurría. Entonces esa era realmente una emergencia, con estadísticas inconfiables, con distintos tipos de cambio. No es esta la situación que nos encontramos ahora, donde hemos sembrado las bases para un crecimiento, donde un economista como Roberto Frenkel, que no reparte elogios gratuitamente, ha dicho que la Argentina de Macri ha dejado superávit comercial. Vamos a tener una balanza de pago favorable con 15.000 millones de dólares este año, superávit energético con energía eólica y energías renovables como la eólica y la solar, que han crecido sideralmente. Vamos a dejarlo con superávit primario, lo hemos dejado con superávit primario. Tenemos tipo de cambio competitivo, hemos empezado a jugar el déficit fiscal. Entonces, ¿de qué tipo de emergencia me hablan? La emergencia para justificar los plenos poderes. Ahí está la madre del borrego. Es justificar los plenos poderes y saltear al Parlamento, violar el artículo 76 de la Constitución, violar el artículo 29 de la Constitución. Es tener en definitiva la suma del poder público. Pero en ese trajinar no trepidamos en, por ejemplo, congelarle el sueldo a los jubilados. Jubilados que, por otra parte, más de 3 millones de jubilados fueron incorporados al sistema previsional sin que hubieran pagado un solo peso de aportes, porque graciosamente esa concesión se la había dado el gobierno kirchnerista. Esa es la realidad de la historia. Los créditos UBA, ¿por qué si los congelamos hasta diciembre y estamos haciendo
con el tema jubilatorio les estamos impidiendo a los jubilados que tengan sus retribuciones conforme a la fórmula polinómica que habíamos establecido, combinando el RIPTE con el costo de vida. Y decidimos darle 2 magros bonos que por supuesto no van a integrar el haber previsional, y en febrero van a estar en el mismo valor que estaban antes. ¿Por qué no congelamos, ya que habíamos congelado los créditos SUB hasta diciembre, no los congelamos hasta el mes ya que están hablando que hay que estudiar esto? ¿Por qué para estudiarlo no los congelamos por 6 meses como estamos haciendo con las tarifas? Entonces creo que esa es la verdadera historia. Se han dado cuenta que era tanto la suma del poder público que pretendían concentrar, que el famoso artículo 85, donde le consagraba unas facultades directamente omnímodas, que era meter mano en la UIF, meter mano en la OA, en la Oficina Anticorrupción. Esto tenía un claro propósito, son las oficinas que están y se han presentado como parte querellante en la causa de los cuadernos y en otras causas más como Tesur y los Sauces. Entonces creo que esa es la verdadera razón. Pero a esto nosotros desde Juntos por el Cambio le vamos a decir que no, porque no estamos dispuestos a que se avasalle la Constitución Nacional. Damos fe, pero sobre todo asesoramiento y seguridad en los momentos más importantes de tu vida. Asesórate antes con un escribano. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Díganos 2 palabras el espíritu de este proyecto, de esta ley. Sí, me parece que hay que llamar las cosas por su nombre, más que una ley de solidaridad para la reactivación productiva de la Argentina. Esto es una clara ley de plenos poderes que pretenden hacer lo que quieren con la Argentina a partir de la votación de esta ley, y que lo triste y lamentable es ir a una democracia delegativa, una democracia refrendataria. Nosotros lo dijimos siempre, estamos dispuestos a colaborar, a sesionar las veces que sean necesarias, en diciembre, en enero, en febrero. Creemos que la complejidad de los problemas que tiene la Argentina no son de los últimos 4 años, sino que es una situación de muchísimos años para atrás, y que tenemos que poder trabajar en ese sentido, no queriendo venir al Parlamento Nacional a generar un atropello y a que este Congreso, esta Cámara de Diputados, delegue facultades que le son propias. Sí, y un ajuste de 2 puntos del PBI, y que una clase media y una industria que no puede soportar. Bueno, esas son las otras cosas que no se dicen, ¿no? Esto es un gran impuestazo para diversos sectores de la sociedad. Es una gran metida de mano en el bolsillo para los pequeños y medianos sectores agroindustriales de nuestro país, y por supuesto le quita el nivel adquisitivo a muchísimos jubilados en la Argentina. Para que entiendan los argentinos, esta ley tiene, 1, una delegación de facultades concretas sobre 11 facultades que tenía el Congreso, y se la está renunciando a esas facultades el Congreso y se la está dando al Poder Ejecutivo. Esa delegación de facultades incluso le da la posibilidad de crear supuestos para alcanzar a más gente para que pague impuestos, y lo resuelve unilateralmente el presidente Alberto Fernández. 2, congela el haber jubilatorio, es decir, congela la fórmula con la cual se empezaba a aplicar por índice de inflación, un índice combinado, con lo cual congela la jubilación de la mayoría de los regímenes. Ahora recién acaban de decir que han excluido a los docentes y a los científicos de ese congelamiento. Lo que está circulando dentro del recinto es que también han sacado a los jueces al régimen de la jubilación. Y en tercer lugar, crea nuevos impuestos, aumenta bienes personales, aumenta ganancia, el mínimo no imponible de ganancia, aumenta contribuciones patronales, aumenta varios impuestos, regalías. Este paquete es un mega impuesto
y además un ajuste de las jubilaciones, hay un ajuste del gasto por un lado y un aumento de los impuestos por el otro, ¿no? Sí, y no sé si me equivoco, pero ¿el artículo 1 no reemplaza parte del 85 derogado? Por supuesto. ¿O excluido? El artículo 85 que han eliminado, en realidad lo deja en el 1 porque decreta la emergencia administrativa. El artículo 85 decía que podían eliminarse organismos del Estado y el artículo 1 con definir la emergencia administrativa, ya si hay emergencia administrativa podría eliminar artículos, podría eliminar organismos también, o sea que de alguna forma lo que se sacó queda en el artículo primero, ¿eh? Bueno, diputada, una ley muy controversial, ¿no? Sí, así es. En realidad toda la ley, la forma de recibir el proyecto un martes a la tarde, de hacernos o pretender que votemos hoy, la verdad que por eso nosotros tomamos la decisión de no dar quórum, pero bueno, ellos obtuvieron el quórum y ahora bajamos al recinto porque vamos a dar el debate, queremos que nos escuchen y tenemos la intención de que algunas cosas todavía cambien. Por lo menos el artículo 85 lo han sacado, que era una barbaridad, era el artículo que daba al presidente atribuciones casi inauditas, pero han quedado muchísimos artículos que son inaceptables. Básicamente lo que hay que decirle a la gente, que lo que la gente tiene que saber es que acá se persigue un equilibrio fiscal a costa de dos sectores fundamentales. La mitad de la plata le quieren sacar de los jubilados, de todos los que ganan más de 14.000 pesos, que no van a tener una actualización contemplada por la ley de acuerdo a la inflación, y a los productores. Los productores pequeños, medianos, son los que van a tener que pagar todas las retenciones. Yo tengo el ejemplo y hablo por Corrientes, ¿no? En Corrientes tenemos dos producciones muy importantes, la producción de arroz, que es la que más divisas genera para la provincia, la mayor cantidad de la producción se exporta, y mire, hace 15 años había 300 productores, hoy hay 60. Eso quiere decir que esta política de implementar retenciones lo que hace es ir eliminando los productores pequeños, van quedando los grandes que tienen espalda, que tienen otras fuentes de ingreso, que pueden compensar estas cosas. Por eso ahora el intento que hicimos nosotros durante este breve tiempo es tratar de que el arroz sea considerado de economía regional. Si no, va a tener una retención del 15%, que va a ser inviable. A lo mejor quedan dos empresas que son grandes, el resto van a morir seguro. Y después la carne. La carne es un producto que ha sufrido muchísimo en la década kirchnerista. De hecho, se han cerrado 130 frigoríficos en el país, han quedado 17.000 empleados en la calle y le toca directamente a mi pueblo. Yo he sido intendente de un pueblo chico, cerca de la ciudad de Corrientes, de Riachuelo, de 7.000 habitantes, donde prácticamente la comunidad vivía de un frigorífico dedicado exclusivamente a la exportación. Y por la nefasta política de carnes y por las actitudes de Moreno, que de un día para otro cerró la exportación de carnes, este frigorífico cerró y quedaron muchísima gente, más de 300 familias sin trabajo. Es muy difícil volver a abrir una industria así, pero a pesar de eso, con estos 4 años del gobierno anterior de tener una política muy buena para la carne, de apertura al mundo, de buscar nuevos mercados, de incentivar que los productores vuelvan a criar, ganado y no rematar sus vacas. Este frigorífico logramos que unos inversores chinos se interesen, lo compren y lo abran. Este año se abrió ese frigorífico. Entonces, y la idea es que trabaje exclusivamente para exportación. Yo digo, si ahora permitimos que vaya la tasa de exportación a un 15%, no sé si estos inversores van a decidir volver a cerrarlo. Por eso hay que estar muy atento. Esto es saqueador, digamos. Y después tengo otra postura que la quiero dejar muy plasmada porque me parece importante instalarla en la agenda pública, que no podemos hablar de una ley solidaria cuando el Estado está totalmente ausente. Nadie, ningún artículo habla de qué contribución va a hacer el Estado reduciendo sus gastos, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer los funcionarios elegidos como legisladores, concejales, los intendentes, los gobernadores, el presidente, los funcionarios como el canciller, los ministros, los secretarios? ¿Por qué no congelamos en esta misma ley
los sueldos igual que los jubilados. Algunos me dicen, pero eso no significa tanto dinero. Yo creo que significa, pero además, y tengo el equipo estudiándolo porque lo voy a presentar, pero creo que aunque sea el gesto vale la pena. Porque si no, estamos diciendo, bueno, es necesario ser solidarios, pero sean ustedes, ¿no? Y eso es un muy mal ejemplo y por eso no voy a acompañar la ley. No voy a acompañar bajo ningún punto de vista. Sí, la ley, para resumir, lo que se ve a simple vista, prima fase, es que es una excusa para la delegación total de poderes, ¿no? Sí, en realidad son dos cosas, una excusa para la delegación de poderes y en realidad también es, y no lo quieren decir, es una herramienta para sentarse con el fondo, que me parece bien, pero que lo digan. Digamos, ¿no? Porque siempre han dicho, nos han detractado a nosotros por seguir recetas. Fíjese hoy en los diarios y demás qué están opinando los inversores externos y los auditores del fondo, que es una buena medida. Porque en realidad, bueno, van a recaudar muchísimo, pero lo importante es que el pueblo sepa que van a recaudar a costa de sacarle a los jubilados y a costa de destruir el sector productivo. Bueno, diputado, acaba de hacer su presentación y la verdad, dígame una reflexión sobre este momento, esta ley, este momento político. Mire, como acabo de decir en el recinto, la Argentina hace 80 años que tiene leyes de emergencia. La primera se dictó en 1939. De los últimos 20 años hemos tenido 18, casi 19 de emergencia. Y está claro que eso no ha solucionado los problemas del país, los problemas subsisten. Entonces, desde mi punto de vista, es muy evidente que la emergencia no es la solución, que alterar el equilibrio entre los poderes que ha establecido la Constitución no es la solución. La solución es ponernos de acuerdo para resolver los problemas que el país tiene y que cada poder cumpla su rol. El legislativo el de dictar las leyes y el ejecutivo el de administrar. La emergencia no sirve para nada. Sí, la Corte Suprema hace un par de años sacó una resolución, una acordada, en donde recomendaban hacia un fallo hacer un método de cálculo. Se aplicó, ahora que iba a dar un resultado positivo para los jubilados, se suspende. Una opinión. Eso tiene que ver con la movilidad de los jubilados, que esta ley suspende. Es decir, que los jubilados quedan al arbitrio del Poder Ejecutivo, que tanto puede resolver darles un aumento, pequeño, mediano, grande, o no darles nada, lo cual es una arbitrariedad y una discrecionalidad que nosotros no aceptamos. Por eso insistimos, no tiene sentido la emergencia. Podríamos discutir cada una de las propuestas que esta ley contiene, podríamos discutir de retenciones, podríamos discutir del impuesto ese a la compra de dólares, podríamos discutir la emergencia sanitaria, podríamos discutir la moratoria que la ley propone para las... Todo eso lo podríamos discutir, pero sin necesidad de emergencia ni de que el Congreso delegue facultades propias en el Poder Ejecutivo. Que es el objetivo final de la ley, ¿no? El objetivo final de la ley es ese, darle al Poder Ejecutivo atribuciones extraordinarias para que haga lo que quiera y sin el control del Congreso. La verdad que es increíble que estemos votando primero nosotros como un frente, como Juntos por el Cambio, que es republicano, tener que estar votando la delegación de poderes en el Poder Ejecutivo, para nosotros es algo imposible de pensar. Y por otro lado, cuando se habla de reactivación productiva, yo vengo de una provincia donde la actividad productiva y las economías regionales son muy importantes. Las medidas que se plantean acá son increíbles, lo único que van a generar es más receso, se van a caer las economías regionales que ya están complicadas y es un atraso para la producción, es un retroceso para lo que es el empleo formal a través del mínimo no imponible. Del congelamiento de 7.000 pesos para mínimo y no imponible para los aportes patronales y por otro lado las retenciones, que sabemos que es un impuesto tan injusto porque en realidad no estás grabando ganancias, sino que estás sacando plata sacás un cachito de lo que del precio de venta. ¿Sí? Donde en realidad vos no tenés en cuenta los costos, sino que es realmente súper injusto. Y eso lo único que va a llevar es al retraso y
del desarrollo del federalismo, ¿no? Sí, y un poco esconde un impuestazo, ¿no? Es un impuestazo, es un ajuste y de ninguna manera podemos decir que esto va a contribuir a mejorar la producción. Lo único que hay que hacer para mejorar la producción es dar las herramientas para que se pueda mejorar la producción y eso es permitir que los productores puedan tener un margen para seguir invirtiendo. Si hay algo que ha dado muestras el sector agropecuario es de la implementación y el uso de las tecnologías. Acá están diciendo que las retenciones van a ayudar a lo que es Agro 4.0. Agro 4.0 ya existe en el campo. Al contrario, sacarle recursos al campo para volver a dárselos para Agro 4.0 no tiene sentido. Sí, el propio presidente en alguno de sus discursos o entrevistas resaltó que esto iba a traer la reactivación. No se entiende demasiado. No, incluso hoy estaba escuchando su discurso, el discurso de Asunción, y él en ese discurso lo que dice es que entiende que las pymes están abrumadas con presión impositiva y que esto era para sacar la asfixia que tenía. No entiendo cómo sacamos la asfixia aumentando todos los impuestos, incluso el pacto fiscal también, porque es retrotraerse con un pacto que implicaba que no iban a aumentar los ingresos brutos, que no iba a desaparecer el impuesto al cheque. Entonces, para todo lo que es el sector productivo y para las pymes en general, esto es un retroceso enorme. Sí, pero ahí en el pacto fiscal también tienen alguna responsabilidad muchos gobernadores, ¿no? Obvio, la mitad de los discursos que estamos escuchando acá tiene que ver con todo lo que no sucede en las provincias. Somos un país federal, como decía el ministro Frigerio. Nosotros como nación tenemos una responsabilidad, pero después cada provincia es autónoma y es el que se tiene que encargar de la salud, es el que tiene que encargarse de la educación, es el que se tiene que encargar de la seguridad. Lo que no sucede en las provincias no sucede porque las provincias no quieren que suceda. Y como nunca, el gobierno de Mauricio Macri devolvió la participación y estuvo siempre ahí, al pie del cañón, para ayudar a los gobernadores, porque entendía que los gobernadores tenían que cerrar sus cuentas y la gente tenía que poder seguir trabajando. Diputado, una reflexión de esta ley. Bueno, esta es una ley de superpoderes que concentra facultades y poderes propios que son del Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo. Esto ya lo vivimos, quizás no con tanta magnitud, en el 2002 cuando se sancionaba una ley de superpoderes que por lo general vienen por un año, pero se van con mayoría de edad porque se van a los 16 años, como ocurrió en la última ley de superpoderes que rigió hasta diciembre del 2017, con lo cual nosotros creemos que es imprescindible rechazar esta ley, fundamentalmente porque no solamente porque delega facultades, sino porque además precariza la situación de los jubilados en la República Argentina, negándole la movilidad jubilatoria que consagramos por ley allá por el 2015 y modificamos en el 2017. Nosotros decimos, esta es una ley de ajuste que busca aumentar la recaudación y que contiene una devaluación encubierta a partir de la creación de este impuesto a las operaciones en moneda extranjera. El Fondo Monetario jamás se lo hubiera imaginado, ¿no? Y me parece que o lo hacen porque están cumpliendo con alguna directiva de algún organismo internacional o vaya a saber cuáles son los motivos, pero están muy lejos del 20% de aumento que les prometió Alberto Fernández en la campaña de los jubilados. Y nos vamos. Hasta el próximo programa entre ustedes y nosotros, si Dios quiere. Chau.